Saludos, amados hermanos, mucha paz, muchas bendiciones. Bueno, nuevamente por acá su hermano y pastor Elvis Aular, ¿verdad? Agradeciendo como siempre a Dios su gracia, su bondad, su misericordia por permitirnos pues los equipos necesarios, el medio, ¿verdad? Para que podamos continuar con estos estudios, por supuesto la sabiduría que viene del Señor y la guía del Espíritu Santo. Bueno, hoy nos adentramos, amados hermanos, al capítulo número 5 del libro de Génesis, que ha sido de bendición. Apenas 4 capítulos que llevamos allí y ha sido de gran bendición para todos nosotros. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con el capítulo número 5 y, por supuesto, recordándoles tomar notas. Estén atentos, participen en estos estudios. Aquí, como compartimos la vez pasada, ¿verdad?, estamos haciendo un esfuerzo nosotros con la responsabilidad que tenemos de poder enseñar la verdad, la palabra de Dios, y que ustedes se instruyan, puedan conocer las verdades del reino. Ok, entonces hoy entramos en el capítulo número 5, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte final de la biografía de Adán y también acerca de Enoc, esta historia de Enoc y la genealogía de Enoc hasta Noé. En esta primera sección del libro de Génesis, que se extiende del capítulo 1 hasta el 11, tenemos el relato de eventos de alcance mundial. En primer lugar la creación, luego la caída y después el diluvio. En los capítulos 5 al 9, el capítulo 5 presenta el libro de las generaciones de Adán hasta Set. La línea de Caín, que ya fue dada, se interrumpe ahora y será mencionada otra vez solamente cuando se cruce con la línea divina. Este es el esquema que se seguirá en el libro de Génesis. En cierto sentido, el capítulo 5 es uno de los capítulos más desalentadores y pesimistas de toda la Biblia. El motivo es que sencillamente de la impresión de estar caminando por un cementerio, Dios le había dicho a Adán, cuando le advirtió con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, como dice en el texto, ¿verdad?, en el capítulo 2, verso 17, porque el día que de él comas, ciertamente muriendo moriréis. Y todos los que murieron eran los hijos de Adán. Algo interesante que el apóstol Pablo mencionó también en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22, en Adán todos mueren. Procedemos pues a leer. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán, el día en que fue creado. Observamos que Dios al varón y a la hembra los llamó Adán, como abarcando en el nombre del primer ser creado las dos partes indispensables. Interesante allí. Voy a buscar aquí en la Biblia. Importante siempre que podamos estudiar con la Biblia en la mano. En la Reina Valera dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ok. Entonces observamos que Dios al varón y a la hembra los llamó Adán, como abarcando en el nombre del primer ser creado las dos partes indispensables de una misma creación. La extraña expresión, el libro de las generaciones de Adán, ocurre solo otra vez al principio del Nuevo Testamento,
y allí será el libro de la genealogía de Jesucristo. Hay estos dos libros, así como ya hemos visto que hay dos líneas, dos simientes y que están una contra la otra. La lucha entre la línea de Satanás y la línea de Cristo. La línea sectada será larga. La línea que estamos siguiendo en este momento de nuestro estudio, es la línea de Seth. Y es a través de esta línea que finalmente Cristo vendrá. En el verso 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth. S-E-T. Ok, y cuando Adán tenía 130 años, ¿qué edad tenía realmente? En otras palabras, cuando Dios creó a Adán, le creó con 30 años de edad, o 14 o 45. No sabemos, y cualquier opción sería una especulación. Y si Él le creó con una cierta edad, ¿tenía Adán verdaderamente esa edad? Por supuesto, Dios pudo crearle con cualquier edad, lo cual podría responder preguntas sobre la edad de la tierra. Cuando algunos atribuyen a ciertas rocas una edad de millones de años, no podrían saberlo con exactitud. Quizás cuando Dios las creó, lo hizo con una determinada edad de varios millones de años. En este pasaje lo importante y lo que el texto simplemente nos dice es que cuando Adán había estado en la tierra por 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Adán había sido creado a semejanza de Dios, pero su hijo Seth fue engendrado a semejanza de Adán. Y el relato sigue recapitulando la vida de Adán. Versos 4 y 5. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Seth, fueron 800 años. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Adán vivió fue de 930 años y murió. Ahora sí que tenemos la sensación de estar cruzando un cementerio. Adán engendró hijos e hijas y después vemos que vivió 930 años. Y después, ¿qué sucedió? Murió. A partir del versículo 6 hasta el 20 tenemos la genealogía de los hijos de Seth hasta Jarek. Para no aburrir con una larga lista de nombres y con la repetición de un esquema semejante, para cada uno de ellos llamaré su atención hacia un detalle importante que es común a todos. Más adelante, en el versículo 8, leemos que le ocurrió a Seth. Murió. Había tenido un hijo llamado Enoc. ¿Y qué fue de él? En el versículo 11 se nos dice que murió y él había tenido un hijo que fue Cainán. ¿Y qué le sucedió al anciano Cainán? En el versículo 14 se nos informa que también murió. Había tenido también un hijo, Mahalaleel. ¿Y qué le ocurrió? El versículo 17 declara que murió su hijo, de nombre Jarek. Según el versículo 26, también murió. Pero antes de morir, Jarek tuvo un hijo llamado Enoc. Y aquí tenemos la emocionante historia de Enoc. Versos 21 y 22. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas.